vamos a continuar con el curso. Pues este lo vamos a dedicar a familias y personas afectadas por una pérdida, haciendo pues también hincapié en los primeros auxilios psicológicos, como ya lo hemos venido haciendo. Y quiero comenzar entonces, pues si vamos a hablar de pérdida, contextualizarlos a ustedes sobre qué es el duelo. En unos videos anteriores, mi compañero les había hablado del duelo, les dio un pequeño recorrido por el duelo, pero entonces, bueno, yo quiero entrar a profundizar, a ver qué creen ustedes que es el duelo. Esto suena como a la pérdida de algo, a la pérdida de X o Y, pero entonces el duelo es un asunto psicológico, es un fenómeno psicológico muy, muy complejo de comprender porque pueden existir pérdidas tanto materiales como inmateriales en la misma persona y ambos van a doler y van a doler durante el tiempo que tengan que doler. Entonces lo primero que les voy a decir es que no hay un tiempo determinado para decir que el duelo debe superarse, no en un mes, no en dos, no en tres. Se espera que sí, que al pasar del tiempo deje de doler, que al pasar del tiempo las cosas mejoren, pero pues en realidad no hay un tiempo estipulado porque cada sujeto y basado en sus mecanismos de afrontamiento vive el duelo en su tiempo psicológico, hablemoslo así, hay un tiempo psíquico también. Entonces, ¿qué es el duelo? La reacción normal y natural ante la pérdida de algo. Puede ser material o inmaterial. Cuando me refiero a lo inmaterial, me refiero a la patria, me refiero a un ideal, me refiero a incluso una idea. Entendiendo esto, pues quisiera como proponer una pregunta súper orientadora ante la realidad del duelo y es, si perdí algo, ¿qué perdí? Es decir, ¿qué se fue con lo que se perdió? ¿Sí? Diciendo entonces que cuando se pierde algo, yo también dejo de tener algo. Y ese algo es lo que debo duelar y lo que me genera el dolor, lo que perdí, lo que ahora me hace falta. Entonces, claro, cuando hay una pérdida a nivel familiar o a nivel colectivo, pues hay una sensación de duelo que debe ser abordada. Y nos preguntamos, bueno, ¿cómo se aborda, no? ¿Qué hago para sacarlo del dolor? Porque cuando vemos a alguien con dolor, con tristeza, pues nos desbordamos rápidamente ante él para ayudarlo. Incluso nos cuestionamos, bueno, ¿cómo hago para quitarle su dolor? Pero no, hay que hacer un alto y darle el tiempo para que él pueda experimentar su dolor, para que él pueda vivir aquello que necesita vivir y pueda elaborar eso que se fue, para que lo vuelva a incluir en su repertorio, pero ahora sin lo que ya no está. No olvidemos que es un proceso que se espera que se supere de forma normal. Por lo tanto, entonces debemos dar el espacio a la persona para que lo viva. La tristeza no es una emoción negativa y como módulo va a intentar hablar de las emociones y vamos a intentar darles a ustedes una aproximación a lo que son las emociones y al manejo de las mismas, pues quisiera empezar diciendo que no hay emociones ni negativas ni positivas, simplemente son emociones, ¿listo? Y que debemos de vivir como se presenten. A ver, sí, claro, ¿en dónde está la psicopatología? En la exacerbación, en el aumento de X o Y emoción, podríamos decirlo así. Entonces, la tristeza exacerbada, es decir, aumentada, podríamos pensar que es una depresión, pero como tal, la tristeza es una emoción que está en ustedes, en mí, en cualquier ser humano, en mayor o en menor medida y que la vamos a experimentar en cualquier momento de nuestras vidas, para que tengamos eso súper claro. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando alguien está en duelo? Básicamente, mostrarnos empáticos con su dolor, no minimizar su dolor, incluso no decirle, bueno, ya deja de hablar de eso, ¿no? Incluso cuanto más tenga que hablar, cuanto más tenga que expulsar, cuanto más tenga que decir, debemos de escucharlos. Kübler-Ross es una teórica que en algún momento nos habló de que existen algunas etapas del duelo y que el duelo se finaliza cuando hay un aprendizaje. Allí ya hemos superado el duelo y hemos tenido que pasar por etapas de negación, de dolor. Sin entrar en eso, se llama Elizabeth Kübler-Ross para que quien quiera indagar un poco más sobre esto lo puede hacer.
La pregunta clave aquí es cómo involucrar a los adolescentes en el cuidado y en el autocuidado, ¿listo? Y en el control emocional. Ahora, la adolescencia, la juventud y en algunos momentos de nuestra vida pensamos que la única salud importante o a la salud que debemos atender en todo momento es la salud física. Claro, porque cuando tenemos una herida física vemos cómo sangra, vemos todo el proceso y es allí en donde nos alarmamos. Pero cuando hay una herida psíquica, una herida emocional, que es una herida invisible, es una herida que no vemos, quizás nos despreocupamos, intentamos ignorarla o apartarla de nosotros, y allí es donde también estamos generando síntomas. Entonces, primera invitación, abracemos el síntoma, abracemos las emociones, abracemos eso que nos molesta, ¿cierto? Que nos molesta a nivel emocional, para que esa herida invisible, pero que nos duele, pueda cicatrizar, es decir, pueda sanar. La palabra trauma, ¿de dónde viene? De herida. Y el trauma se traslada al ámbito psíquico, entonces sería una herida psíquica o una herida emocional, en fin. Hay un autor muy importante pues en el campo del cuidado emocional y de las emociones, que se llama Daniel Goleman. Pues Daniel Goleman propone en su libro Inteligencias Emocionales que la inteligencia más importante y que transversaliza todas las demás inteligencias, porque entonces él dice que no solo hay una, hay muchas, es la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional es la que nos mantiene equilibrados en cualquier momento o aspecto de la vida. Cuando voy a clase, cuando me relaciono con mi pareja, cuando voy a conocer a alguien, cuando debo hacer X o Y cosa. Entonces, para Daniel Goleman, la inteligencia incluso se puede definir como la capacidad que tienen los seres humanos de resolver cosas. Y entonces aquí vuelve y entra la inteligencia emocional, entendiendo que cómo resuelvo yo un problema estando totalmente desbordado. No sería posible. Entonces la inteligencia emocional nos ayuda a eso. Bueno, vas a estar un poco más tranquilo, un poco más calmado para que puedas resolver tus problemas. No te vas a ahogar en un vaso con agua. Para Daniel Goleman también es súper importante y también es transversaliza todo el eje de las inteligencias, algo que él dice voy a intentar citarlo, y es hablar de proyecto de vida, es hablar de higiene psicológica o higiene mental. Entonces, para que intentemos hablar un poco de nuestro cuidado emocional y de cómo vincular a los adolescentes en el cuidado propio, quiero que hablemos de proyecto de vida, pero proyecto de vida centrado en el sentido de la vida, como lo propuso Víctor Frank. Se preguntan un poco quién es Víctor Frank, pues es un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración, en Auschwitz, con todo este tema pues de los nazis, y él solo lo mantuvo vivo algo, el sentido de vida, y el sentido de vida estaba orientado a lo que él esperaba hacer en algún momento, que era reunirse con su esposa. Entonces el sentido de vida incluso está ligado al amor. Un punto importante que quiero tocar en este momento entonces es el reconocimiento de las emociones en nosotros mismos. Quisiera entonces contextualizar un poco porque hemos venido hablando mucho de las emociones y no hemos hecho énfasis en cuáles son: tristeza, alegría, miedo, ira, y hay una quinta que es el asco, la repugnancia. Pero algunas teorías postmodernas incluso pues nos vienen a decir que el asco podría ser algo inventado en las cortes inglesas. Pues como para no entrar mucho en esto, observen el comportamiento de un chico en su desarrollo, y ahí podrían darse cuenta pues que el asco es infundido y que en los primeros momentos de la vida el asco no existe. Entonces por eso está tan replanteado como emoción primaria. Entonces ya entendiendo estas emociones y como les decía al principio, no podemos entrar en dicotomías de qué emociones son positivas o de qué emociones son negativas. Pensarían las personas, venga, no, la tristeza es negativa porque hace que llore, hace que la persona se aleje un poco, y no, es todo lo contrario. Incluso
Sin decir que es positiva, es una emoción que hace que reflexiones un poco, porque en los momentos de euforia, en los momentos de alegría, vives el momento, pero cuando está todo el tema de la nostalgia contigo, pues hay un momento de reflexión bien interesante e incluso hay una activación de las redes de apoyo que tú tienes. ¿Quiénes son? Tu familia, tus amigos, tus compañeros que te rodean. Ven, entonces, ¿qué pasa? Entonces también la invitación es abracen sus emociones, abracen eso que les molesta, porque en eso que molesta hay algo, algo que nos está invitando a pensarnos de nuevo. Y les venía diciendo que el proyecto de vida debe estar ligado al sentido de vida. Y allí entonces es donde los quiero invitar a repensarse en que el proyecto de vida simplemente esté orientado a, no, es que yo necesito estudiar para salir adelante, ¿por qué mejor no? Y salir adelante en términos económicos, que es lo que nos han vendido socialmente. La propuesta es, ¿por qué no entonces armo mi proyecto de vida pero basado en la autorrealización, no en la satisfacción de mis necesidades básicas, sino de otras necesidades que hacen que el ser humano trascienda un poco más? Ustedes se estarán preguntando, ¿será que entonces es posible un control emocional total? En lo que hemos venido escuchando, yo les diría, no, la respuesta claramente, las emociones en ocasiones nos invaden y nos desbordan y no logramos contenerlas porque nuestros mecanismos de afrontamiento no están preparados para todas las situaciones que se pueden presentar en la vida. Pero sí es de resaltar que podemos darle respuestas adaptativas a lo que estamos sintiendo y a lo que se nos está generando en el momento en que se nos genere. Y las respuestas adaptativas nada tienen que ver con negar la emoción o reprimir la emoción, pero sí en vivirla de una manera más apropiada que no te vaya a causar después alguna afectación psíquica que pueda incluso transformarse en una patología mental. Al ya hablar de todas estas cuestiones, pues empezaríamos a pensar, bueno, ¿cuáles son los beneficios de hablar del control emocional y de incluso conocer nuestras emociones? Pues bueno, los beneficios son gigantes. El primero es que lo va a ayudar a disminuir el desgaste psicológico, incluso a disminuir los niveles de estrés o distrés, si ya es patológico. Tu autoestima, que es lo más importante de lo que no hemos hablado, pero quisiera que es la confianza base, que es con la cual nos relacionamos con el mundo, va a aumentar, listo, porque te vas a sentir un poco más seguro. Otra importante, entonces lo escuchamos en los adagios populares, no me aguanto ni yo mismo, entonces eso deteriora mis relaciones interpersonales, deteriora mis vínculos sociales. Entonces, un beneficio, nada, va a mejorar las relaciones interpersonales en la medida en que vas a relacionarte de formas un poco más asertivas y más adaptativas, y cuando te sientas incómodo, te sientas molesto o feliz, pues vas a aprender o vas a tener los recursos necesarios para poder expresarlos y que los otros también incluso puedan vivirlo contigo. Y en términos pues incluso laborales va a aumentar nuestro rendimiento, porque digamos que si tú en algún día tienes una pesadilla, un mal sueño y te levantas con un estado emocional un poco alterado, ese día tus relaciones laborales y tu rendimiento laboral va a estar por debajo, claro. Incluso porque los otros no se van a detener a pensar en qué le está pasando o a preguntarte qué estás sintiendo. Como las emociones están adentro nuestro, pues claramente hay reacciones fisiológicas que podríamos decir se manifiestan cuando una emoción es muy fuerte. Podríamos hablar de sudoración en manos, cara, pies, aumento del ritmo cardíaco, ese es fundamental. Entonces, cuando se aumenta el ritmo cardíaco, vas a poder experimentar algunos temblores, tu respiración se va a acelerar y entonces no vas a pensar bien porque estás totalmente hiperventilado. Incluso tus respuestas adaptativas se van a bloquear, entonces vamos a experimentar lo que comúnmente se llama me quedé en blanco, mi mente está en blanco, o me quedé paralizado ante X situación. Entonces yo quisiera entregarle unas técnicas en este momento, son unas técnicas básicas, son unas técnicas que propone un modelo de la psicología que se llama cognitivo-conductual, pero que son totalmente aplicables en la vida cotidiana. ¿Listo? Hay una técnica que se llama detención del pensamiento y como su nombre lo indica, pues intenta que tú detengas el pensamiento con palabras como basta, no más, de algunas ideas irracionales que llegan a ti en un momento determinado del día y que quizás
al no detenerlas, empiezan a volverse en ideas sobrevaloradas y te van generando un malestar muy significativo. Entonces, la idea es decirlo, no tener vergüenza, basta, vamos a detenerlo. Y en ese preciso momento, entonces, la técnica va a tomar mucho más poder y pues en realidad se usa incluso en trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo, que son trastornos demasiado fuertes. Entonces es una técnica muy potente. Otra técnica que me parece súper potente y que quisiera en este momento entregarles es la técnica de relajación muscular progresiva. Es una técnica que es utilizada para los trastornos de ansiedad, incluso para otros trastornos disociativos, pero bueno, ¿en qué consiste la técnica? Mira, hay que respirar, listo. Yo siempre lo he dicho durante los diferentes videos y es que la respiración siempre cambia y se agita, es mucho más rápida. La técnica de relajación muscular progresiva tiene que ver con ubicarte en un lugar tranquilo, en el lugar en que sea. Es una técnica que toma tiempo porque es una técnica de meditación y es una técnica que no se domina fácilmente. Pero en la medida en que vas respirando, en que vas ingresando el aire a tu cuerpo y tu cerebro y tu cuerpo se empieza a oxigenar, la tensión se va a reducir y bueno, vas a sentir mucha más tranquilidad y esto lo puedes hacer incluso antes de, por ejemplo, realizar una exposición que puede generar demasiada ansiedad, incluso antes de entrar a un parcial, que esto nos puede desbordar, nos puede generar angustia. Y recordemos que cuando la angustia y la ansiedad se mezclan con los procesos cognitivos, empezamos a tener microamnesias, o sea, pequeños olvidos del contenido que vamos a estudiar en el parcial. Listo, para que tengamos eso en cuenta. Entonces la relajación muscular progresiva, recomendadísima. Bueno, hay otra técnica, por ejemplo, que se utilizan niños con trastornos de conducta, pero que nosotros también como adultos podemos empezar a trabajarla, que se llaman las autoinstrucciones. Son pequeñas autoinstrucciones que podemos proponernos en el día a día como, bueno, evalúo lo que estoy viendo y si lo que estoy viendo es real o evalúo lo que estoy pensando y lo que estoy pensando es válido, no es válido, es irracional, porque tenemos ideas irracionales instauradas en nosotros. Entonces las autoinstrucciones a eso nos llevan, a mirar, a evaluar, a incluso saber si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien y si la respuesta es positiva puedo reforzarlo para que se vuelva una conducta después del tiempo. Las autoinstrucciones ustedes las pueden encontrar fácilmente en Google, las pueden poner en internet, se llama autoinstrucciones de Machenbauer. Listo, entonces después de haberles expuesto estas técnicas, pues no me queda sino agradecerles. Espero en realidad las apliquen en su vida. Esto puede incrementar su calidad de vida. No simplemente se trata de vivir, sino de tener un bienestar y una calidad de vida, una vida con dignidad. Entonces yo los invito a eso, a que aprendan en realidad a regular un poco aquello que están sintiendo y si lo que están sintiendo no es manejable con esas técnicas, buscar ayuda profesional, entiendan que ni la psiquiatría ni la psicología es para locos como algunos los dicen, no, es para nuestro bienestar psíquico.